Para profundizar sobre este tema, quiero saludar a José Obdulio Gaviria, senador por el partido Cambio Democrático. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos. Cuando la expectativa tiene que ver con férreos debates históricos, alocuciones que no se han visto hasta ahora, estos son titulares de prensa. Le pregunto, ¿ciertamente será este un Congreso para la Paz? Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. La verdad es que el discurso estuvo todo plagado de la afirmación, del grito, de la consigna sobre los acuerdos o negociaciones que adelanta Santos con las FARC. Pero la realidad es otra. Para los latinoamericanos basta decir lo siguiente. Esa existencia de un proceso de paz y de un posible posconflicto es realmente una entelequia, una cosa que no existe, es una imaginación. Inmediatamente el presidente Uribe trajo al debate en el Senado de la República el hecho de que las FARC siguen asesinando, destruyendo infraestructura, impidiendo el tráfico por carreteras, inclusive aislando algunas, como por ejemplo la que hay entre las ciudades de Cali y Popayán. O sea, no hay un solo acto de paz, y habla Santos de que está en un proceso de paz. No, se escala la violencia y Santos nos propone el posconflicto. Ahora, ¿qué aporta o qué traerá el expresidente Uribe al Senado de Colombia? Pues yo creo que ante todo la coherencia política y el dato real, no la ilusión o la imaginación. Ayer el periódico El Espectador, uno de los más importantes de Colombia, traía una caricatura que es muy iluminante casi. Presentaba al presidente Santos hablando con Putin, y Santos le decía a Putin: tengo mucho que agradecerle, allá en Rusia se formó la cúpula de las FARC. Y salía un pequeño manifiesto firmado por Chamberlain. ¿Por qué es esa caricatura en un periódico tan importante? Porque la figura de Chamberlain es la figura de la humillación para evitar la guerra. Y Santos representa ese punto de vista, humillarnos para evitar el terrorismo. Senador Gaviria, cuando se leen los análisis que se comienzan a escribir de la conformación del Senado y de la presencia del ex presidente Álvaro Uribe, se dice que va a ser marcado prácticamente como un jugador de fútbol, es decir, cada vez que hable habrá alguien de la coalición del presidente Santos que se encargue de marcarle, de recordarle lo mal o lo malo de algo que se produjo durante su gobierno. Digamos, con esta marcación, que es lo que prevén los analistas políticos, ¿llegaremos realmente a un debate constructivo para Colombia? Tiene usted toda la razón. Uribe es un 10, Uribe es el James de la política o el Messi de la política, pero el gobierno del presidente Santos no tiene quien marque. Entonces, ¿qué hacen? Ayer, por ejemplo, ocurrió lo siguiente. El presidente Uribe, de acuerdo previo con el presidente del Senado, tomó la palabra y en 15 minutos respondió al discurso del presidente Santos, demoledoramente. ¿Sabe qué hizo el gobierno del presidente Santos en combinación con la mayoría del Congreso? Interrumpió la señal de televisión. Inmediatamente terminaron los debates, regresó la señal de televisión, y ¿sabe usted para qué? Para leer una carta de los dos jefes del terrorismo en Colombia, un alias Timochenko y un alias Gavino, a los congresistas. Es decir, unos congresistas que se amedrentan, unos congresistas que se asustan, que le dan la palabra a través del género epistolar a jefes del terrorismo sin que ellos hayan hecho absolutamente nada por ganarse ese derecho. ¿Cree usted que eso ocurrirá cada vez que el expresidente Uribe hable? Yo no sé. Si ese es el esquema, pues habrá que romper ese cerco de garantías hostiles y de simpatías falsas
y en los medios de comunicaciones estar dando el debate y estar además recorriendo el país. Hoy el presidente Uribe hizo lo contrario del presidente Santos. ¿Sabe qué hizo a las 6 de la mañana? Tomó un avión y se fue a Yopal, una ciudad que lleva más de 3 años sin agua potable, incluso con agua que cuando se distribuye lleva gérmenes y bacterias peligrosísimas. Y estuvo discutiendo con la comunidad y con las autoridades cómo solucionar ese problema que además tenía en paro a la comunidad de Yopal. Mientras tanto, el presidente Santos programa viajes a Brasil, reposos permanentes en sitios de lujo y gasta infinitamente el presupuesto de la nación en fiestas y en todo tipo de comportamientos tipo corte europea del siglo XVIII. Retos por delante para el Congreso colombiano en este nuevo periodo que se ha iniciado ayer, 20 de julio. Los principales retos sería primero mantener un debate y una dialéctica sobre la realidad nacional hasta donde sea posible con nuestros proyectos y que en un debate sano generar nuevos cambios y transformaciones. Colombia tiene, por ejemplo, en este momento una faltante enorme en el tema electoral, casi que el mundo nos ha venido superando y corriendo hacia la transparencia y la decencia en el sistema electoral. Colombia, al contrario, va para atrás. En la justicia cada día tiene unos indicadores peores. Nosotros ya no tenemos pronta y cumplida justicia y la Constitución del 91 involucró a las Cortes en elección de altos funcionarios, lo que las politizó y las convirtió en una fuente de otorgamiento de prebendas y de dádivas. Yo creo que esos dos puntos son cruciales y son los primeros. El tema agropecuario se ha estado convirtiendo en un asunto de vida o muerte para la economía y para la vida social de los colombianos. Creo que también será uno de los grandes temas a discutir. Quiero agradecer a José Obdulio Gaviria, senador por el Partido Cambio Democrático. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Buena tarde. Y simplemente aclaro, Centro Democrático y con un contenido, su nombre de consigna, una política de centro, no de izquierda ni de derecha, sino de sentido común. Muy buena tarde para usted, senador.